¿Te ocurren estas 8 cosas extrañas? Así es como te das cuenta de tu expansión espiritual. Hay algo que cambió en ti, y no sabes en qué momento pasó. No es algo que puedas explicar, pero lo sientes. Antes eras de una forma, y ahora hay cosas que simplemente ya no encajan. Lugares que te pesan, personas que ya no se sienten igual, pensamientos que aparecen de la nada y no te dejan en paz. A veces crees que te estás perdiendo, o que algo dentro de ti se está rompiendo, pero lo más inquietante es que hay una parte de ti que sabe que esto no es casualidad, como si algo estuviera cambiando, aunque todavía no entiendas qué es. Y si lo que estás sintiendo no es confusión, sino una señal. Señal 1. Últimamente tus sueños ya no son como antes. No se sienten lejanos, ni confusos, ni fáciles de olvidar. Despiertas, y ahí siguen. Con una claridad inquietante. Como si no fueran solo sueños, sino experiencias. Hay rostros que no conoces. Lugares que nunca has visitado. Situaciones que parecen tener un significado, aunque no logres entenderlo del todo. Y lo más extraño es la sensación que te dejan. No es solo curiosidad. Es como si algo dentro de ti supiera que eso fue más que imaginación. Como si alguien, o algo, estuviera intentando decirte algo. Porque estos sueños no están ahí por casualidad. Son una forma en la que tu conciencia está empezando a abrirse. No son solo imágenes. Son mensajes. Señal 2. Hay momentos en los que escuchas algo, pero no viene de afuera. No es un sonido claro. No es una voz como las demás. Es más sutil, más interno. Aparece cuando estás en silencio, cuando dudas, cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Y de repente, lo sabes, sin pensarlo demasiado, sin analizarlo, sin tener pruebas. Solo lo sabes. Es una especie de certeza que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. A veces la cuestionas. Piensas que es tu imaginación. Intentas racionalizarla, pero siempre vuelve. Y lo más extraño es que cuando la sigues, algo dentro de ti se acomoda, como si hubieras tomado el camino correcto. Señal 3. No estabas dormido, pero tampoco estabas del todo aquí. Te pasó en un momento cualquiera, mirando al vacío, caminando, en silencio, y de pronto, lo viste. No fue un pensamiento, no fue imaginación, fue una escena clara, rápida, cargada de una sensación difícil de explicar, como si por un instante te hubieras asomado a algo más. Al principio lo ignoraste, pensaste que era tu mente jugando contigo, pero luego empezó a repetirse. Personas que aparecen en tu mente, y después sabes de ellas. Situaciones que ves antes de que ocurran. Imágenes que no tienen sentido, hasta que lo tienen. Mucha gente ha contado esto durante años. Momentos breves, inesperados, donde algo se revela sin previo aviso. No es constante, no es algo que controles, pero cuando sucede, se siente demasiado real para descartarlo. Y lo más inquietante es que deja una marca, como si hubieras tocado algo que normalmente no está disponible, porque no estás imaginando, estás percibiendo más allá de lo evidente. Señal 4. Te has despertado, sin motivo. No hubo ruido, no hubo pesadillas, no hubo ninguna razón clara. Y aún así, abriste los ojos. Miras el reloj. 3:33. Otra vez. Intentas volver a dormir, pero algo no te deja. Tu mente está despierta, más de lo normal. No hay pensamientos caóticos, no hay distracción, solo una sensación extraña, como si ese momento tuviera un propósito. Personas en distintas partes del mundo han contado lo mismo durante años. Despertar exactamente a la misma hora, sin alarmas, sin explicación, como si algo las llamara. Algunos lo ignoran, otros se quedan en silencio, escuchando, porque en ese instante, todo está más quieto, más profundo. Y tú también. No es insomnio, no es casualidad. Es como si algo dentro de ti se estuviera alineando con algo más grande. Y ese momento fuera la puerta. Porque no te estás despertando por error, te estás despertando para conectar. Señal 5.
No estabas pensando en nada especial. Y aún así miraste el reloj. 11:11 o 7:77, en algún letrero o matrícula de un auto. Por darte algún ejemplo. Lo ignoras. Pero más tarde, vuelve a pasar. Otro día. Otra hora exacta. Otra coincidencia que empieza a incomodarte. No lo buscas. No lo provocas. Simplemente aparece, justo cuando estás en medio de un pensamiento importante. Como si algo respondiera. Sin decir una sola palabra. Puedes intentar explicarlo. Decir que es casualidad. Que es costumbre mirar la hora. Pero cuando empieza a repetirse durante días, ya no se siente igual. De hecho, hay quienes han decidido registrarlo. Anotar cada vez que ocurre. Y lo inquietante, es que no es tan común como parece. El psicólogo Carl Jung vivió algo similar. Mientras una paciente hablaba de un escarabajo en un sueño, uno real golpeó la ventana en ese mismo instante. No era lo normal. Pero tampoco pudo ignorarlo. Porque hay momentos en los que la realidad parece responder a lo que ocurre dentro de ti. Y ahí es donde todo cambia. Porque no estás viendo números repetidos por azar. Estás empezando a notar cuando todo se sincroniza contigo. Señal 6. De la nada, lo sientes. No es un pensamiento. No es una emoción tuya. Es físico. Una presión en el pecho. Un nudo en el estómago. Un dolor que aparece sin razón, y no sabes de dónde viene. Intentas ignorarlo. Seguir con lo que estabas haciendo. Pero algo no cuadra. Porque tú estabas bien. Hasta que recuerdas a alguien. Sin motivo aparente. Y en ese momento, la sensación se vuelve más clara. Personas han contado esto durante años. Madres que sienten angustia y luego descubren que su hijo estaba en peligro. Gemelos que experimentan dolor al mismo tiempo, aunque estén lejos. Conexiones que no se ven, pero se sienten. Y cuando decides preguntar, todo encaja. No sé por qué, pero sentí que algo te pasaba. Y sí, algo estaba pasando. No es coincidencia. No es imaginación. Es como si por un instante, tu cuerpo dejara de ser solo tuyo. Como si pudieras percibir lo que alguien más está viviendo, sin estar ahí. Porque no estás sintiendo dolor al azar. Estás empezando a conectar más allá de lo visible. Señal 7. De repente, lo escuchas. Un sonido agudo. Limpio. Casi perfecto. Aparece sin aviso. Y por un instante, todo lo demás se apaga. No es molesto. No es constante. No se queda. Llega. Y se va. Pero mientras está ahí, algo cambia. Tu mente se queda en silencio. Como si todo el ruido interno desapareciera de golpe. Y justo después, aparece una idea. Clara. Directa. Diferente a como normalmente piensas. Personas han descrito lo mismo. Ese momento en el que el sonido interrumpe todo. Y deja espacio para algo más. Algunos lo han sentido antes de tomar decisiones importantes. Otros, justo antes de entender algo que llevaban tiempo sin poder resolver. No ocurre todo el tiempo. No lo puedes provocar. Pero cuando pasa, se siente preciso. Como si no fuera un error, sino una señal. Porque no es un ruido cualquiera. Es un momento en el que todo se alinea. Para que puedas escuchar lo que antes no podías. Señal 8. Te despiertas. Pero no del todo. Tu cuerpo está tenso. Tu respiración es pesada. Y hay una sensación que no puedes explicar. No fue una pesadilla común. Fue más real. Más intensa. Más cercana. Como si no estuvieras soñando, sino enfrentando algo. Personas han vivido esto durante años. Despertares bruscos en la noche. Con miedo inexplicable. Con imágenes que no logran olvidar. Algunos intentan ignorarlo. Otros lo evitan. Porque no es fácil. Ahí no estás huyendo de algo externo. Estás viendo partes de ti, que habías mantenido ocultas. Recuerdos. Emociones. Heridas que no habías querido tocar. Y por eso duele. Porque no es solo miedo. Es reconocimiento. Es ese momento incómodo. Donde ya no puedes fingir que todo está bien. Pero después de eso, algo cambia. Aunque no se note inmediato. Aunque no lo entiendas. Porque no es un ataque. Es un proceso. No te está destruyendo. Te está obligando a enfrentar lo que necesitas soltar. Y si te detienes un momento, todo empieza a encajar. No como una respuesta clara,
sino como una sensación que no puedes ignorar. Nada de lo que has vivido últimamente ha sido aislado. Cada sueño, cada número, cada sensación que no supiste explicar, no estaban separados. Eran piezas. Piezas de algo que se ha estado moviendo dentro de ti, aunque no lo vieras venir. Porque no es solo lo que te pasa, es cuando te pasa. Justo en los momentos en los que dudas, en los que te sientes perdido, en los que algo dentro de ti está cambiando. Y eso es lo que lo vuelve inquietante, que no puedes controlarlo, pero tampoco puedes negarlo. Como si hubiera un proceso ocurriendo, sin pedirte permiso. Y quizá, lo más importante no es entenderlo todavía, sino darte cuenta de que ya empezó. Hay más señales, pero no todas son tan evidentes. Algunas aparecen cuando estás solo, cuando el ruido desaparece, y no tienes a dónde escapar. Ahí es donde surgen cosas que no siempre quieres ver, pensamientos más profundos, emociones que evitabas. Si has llegado a ese punto, no es casualidad. De hecho, hay dos momentos clave en ese proceso, que ya he explicado a fondo. Uno, es cuando empiezas a enfrentar el miedo a la soledad. Y otro, cuando te das cuenta de que necesitas volver a empezar. Te sugiero verlos, porque a veces, las señales más importantes no llegan cuando todo está bien, sino cuando te quedas completamente contigo. Te dejo esos videos al final y en la descripción, porque pueden ayudarte a entender mucho más de lo que estás viviendo. Tal vez no te estás perdiendo, tal vez te estás encontrando. Todo eso que te parecía extraño, no llegó para confundirte, llegó para romper la versión de ti, que ya no podía seguir igual. Porque hay momentos en la vida, en los que ya no puedes mirar hacia otro lado, donde lo que antes ignorabas, empieza a hacerse presente, más claro, más constante, más difícil de callar. Y no es porque algo esté mal en ti, es porque algo está cambiando, no de golpe, no de forma evidente, pero lo suficiente, como para que ya no puedas volver atrás. Tal vez no tienes todas las respuestas, tal vez aún no entiendes el proceso, pero lo estás sintiendo, y eso, ya lo cambia todo. Si esto te está pasando, no estás perdiendo el rumbo, estás despertando. No es caos, es transformación. No es soledad, es evolución. Confía en lo que estás sintiendo, porque no te estás rompiendo, te estás convirtiendo en alguien nuevo. Suscríbete y sigue este camino. Nos vemos en el siguiente video.